Culón Irigoyen. Arriola Tueros. Arriola Tueros. Balcázar Celada. Presente. Burgos Oliveros. Sí, está bien. Burgos Oliveros. Cortés Aguirre. Cortés Aguirre, presente. Flores Ramírez. Presente. Guerra García Campos. Guerra García Campos. Morante Figari con licencia. Portalatino Ábalos. Portalatino Ábalos. Quito Sarmiento con licencia. Se encuentra el congresista accesitario Montalvo Cubas. Presente. Ramírez García. Ramírez García, presente. Revilla Villanueva. Señor secretario, sí consignó mi asistencia. Considerada congresista. Gracias. Revilla Villanueva. Tello Montes. Tello Montes. Doroteo Carbajo. Doroteo Carbajo. Tudela Gutiérrez. Presente. Yarro Lumbreras. Presente. Congresista Zeta Chunga con licencia. Guerra García Campos. Guerra García, presente. Segundo llamado de lista. Vázquez Vela. Señora Presidente, por favor, consignar mi asistencia. Kelly Portalatino, muchas gracias. Portalatino Ábalos, considerada congresista. Vázquez Vela.
Alba Prieto. Pulón Irigoyen. Arriola Tueros. Burgos Oliveros. Revilla Villanueva. Tello Montes. Doroteo Carbajo. Señorita Presidenta, han contestado a la lista 10 señores congresistas. Contamos con el quórum reglamentario de inicio. Bien, gracias, señor secretario técnico. Siendo entonces las 5:14 del martes 4 de octubre del 2022 en la sala Francisco Bolognesi de Palacio de Congreso y en la sala virtual de la plataforma de sesiones Teams, se da inicio a la cuarta sesión ordinaria semipresencial de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Vamos a empezar con la aprobación del acta. Se pone a consideración el acta de la tercera sesión ordinaria celebrada el 20 de septiembre del 2022, la cual ha sido remitida por vía electrónica. Si no existen observaciones, se tiene por aprobada. Ha sido aprobada. Pasamos a la sección despacho. Señores congresistas, junto con la citación y agenda, se han adjuntado los documentos enviados y recibidos por la comisión hasta el 29 de septiembre del 2022 para su conocimiento. En caso requieran alguno, pueden también solicitarlo al secretario técnico. Informes. Se ofrece el uso de la palabra para que los señores congresistas puedan efectuar informes a la comisión en caso así lo consideren. Se ofrece la palabra. De no haber informes, pasamos a la sección pedidos. Sí, congresista. Bueno, Congresista Presidenta, Montalvo. gracias. Un saludo, Presidenta, a todos los colegas congresistas para hacer conocimiento que hoy se va a tocar un predictamen del proyecto de ley 1588-2021 de mi autoría, y para que me tenga en cuenta el momento antes del debate, quiero que me dé unos minutos para la participación. Gracias, Presidenta. Correcto, presidente. Correcto, congresista. En ese momento se le dará entonces el uso de la palabra. ¿Algún congresista desea realizar algún pedido? Bien, pasamos entonces a orden del día. Como primer punto de orden del día tenemos el debate y la votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 3132-2022 CR, que con texto sustitutorio propone la ley que declara feriado nacional no laborable el día 7 de junio, conmemorando la batalla de Arica y el Día de la Bandera del Perú. Vamos a pasar entonces, consignada su asistencia, congresista Tello. Gracias, compañero. Vamos a pasar entonces a la exposición de este predictamen y les pediría en todo caso poder prestar atención, señores congresistas, miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, porque este predictamen recae entonces sobre el proyecto de ley ya mencionado, 3132-2022 CR. El proyecto de ley fue decretado el 23 de septiembre del 2022 a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como primera comisión dictaminadora y a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte como segunda comisión dictaminadora. La Comisión de Trabajo solicitó opinión a las siguientes entidades respecto a la viabilidad del proyecto de ley: al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Defensa y a la Presidencia del Consejo de Ministros, siendo que a la fecha no se ha recibido respuesta respecto de las opiniones solicitadas. Luego del estudio del proyecto de ley, se ha concluido que resulta recomendable su aprobación con texto sustitutorio por las siguientes razones que paso a enumerar. En primer lugar, en la Guerra del Pacífico, Arica se convirtió en un área de vital importancia para el ejército invasor. Se requería controlar ese espacio para dominar por completo el Teatro de Operaciones Sur, recobrar su línea marítima, adelantar su base de operaciones de Pisagua, eliminar el último centro de resistencia peruano y romper el enlace entre las fuerzas de la Alianza. Arica se encontraba vigilada desde el mar por la escuadra enemiga y el contingente peruano estaba sin posibilidades de recibir refuerzos que permitieran recuperar la zona invadida. En este contexto, el coronel Francisco Bolognesi, consciente de la notoria desventaja, decide combatir junto a sus oficiales hasta el sacrificio. Su decisión traía detrás los sentimientos de honor, cumplimiento del deber, estoicismo y dignidad nacional, valores cívicos que se buscan resaltar con el presente proyecto de ley que estamos exponiendo.
Es importante señalar también que en el gobierno del presidente José Simón Pardo Ibarreda se instaura el juramento de fidelidad a la bandera y posteriormente en el gobierno del presidente Augusto Bernardino Leguía se determinó que el 7 de junio de todos los años sería considerado como el Día de la Bandera. Como se puede observar históricamente, el Estado ha buscado revalorar el espíritu patriótico de los peruanos que se inmolaron un 7 de junio de 1880 en el Morro de Arica mediante ceremonias a nivel nacional por el Día de la Bandera. En ese marco, el proyecto de ley tiene por finalidad fortalecer la identidad nacional a través de 1. La instauración de la ceremonia de renovación de juramento de fidelidad a la bandera. 2. La instauración del concurso nacional anual denominado Una epístola en honor a nuestros héroes del Morro. Y 3. La declaración del 7 de junio de cada año como feriado no laborable. Cabe señalar que la presente iniciativa legislativa se enmarca en el objetivo 1 de la política de Estado, democracia y Estado de Derecho, en cuyo punto 3, denominado afirmación de la identidad nacional, se señala que el Estado se compromete a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. Brindar importancia a la bandera nacional no es solo un hecho nuevo ni aislado, sino que por el contrario es una práctica instaurada por muchos países quienes reconocen la necesidad de conmemorar y revalorar su bandera como expresión de patriotismo y formación de su identidad nacional. De esta manera tenemos que, por ejemplo, Argentina, en este país el Día de la Bandera es feriado nacional y se conmemora el 20 de junio de cada año. En Chile se declaró feriado el 7 de junio de cada año en las regiones de Arica y Parinacota por ser una fecha de connotación histórica e importancia nacional. En Uruguay se estableció que los 19 de junio de cada año se realizarían en todos los institutos de enseñanza pública y privada el juramento a la bandera. En Ecuador establecieron el 26 de septiembre como Día de la Bandera. Y en los Estados Unidos, el Día de la Bandera se conmemora desde el 14 de junio de 1777. Por otro lado, para la emisión del presente predictamen, se han tomado en cuenta las opiniones emitidas por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre un proyecto de ley de materia legislativa similar, mediante el cual se propuso declarar como feriado el 9 de diciembre por la batalla de Ayacucho. Si bien dichas opiniones no fueron favorables, se considera que por la trascendencia de la fecha y los fines que el presente proyecto pretende alcanzar, este debe ser aprobado. Respecto al análisis de costo-beneficio, cabe señalar que si bien se generan gastos por el sostenimiento de las remuneraciones en un día no laborado, para el Estado y para el sector privado, se generan beneficios que justifican la medida. Ello porque se reafirma la unidad e identidad nacional, se generan valores patrios y una mayor conciencia de unidad, y además sirve como dinamizador de la economía por las actividades que podrían realizarse en dicho feriado. Finalmente, el presente proyecto de ley no contraviene la Constitución Política del Estado o las normas del ordenamiento jurídico peruano. En tal sentido, propone modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo número 713, que consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, incorporando como feriado el 7 de junio de cada año. Por lo expuesto, entonces, señores congresistas, en mi condición de presidenta de la Comisión de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del reglamento del Congreso, recomiendo la aprobación del presente predictamen recaído en el proyecto de ley 3132-2022-CR, ley que declara feriado nacional el día 7 de junio, conmemorando la batalla de Arica y el Día de la Bandera del Perú, con el texto sustitutorio que lo acompaña. Vamos a ofrecerle la palabra entonces al congresista Roberto Quiabra León. Se encuentra en la plataforma virtual y él es el autor del proyecto de ley 3132. Congresista Quiabra, tiene usted la palabra. Gracias, señorita presidenta de la comisión. Señores congresistas, buenas tardes. A lo que usted muy bien ha expresado, solo me cabe agregar que la bandera es el símbolo patrio que nos identifica y une a todos, tanto fuera como dentro de nuestro país. Y que la renovación del juramento de fidelidad a la bandera cada 7 de junio debe significar para todos los peruanos el asumir el compromiso de fomentar el espíritu de unidad, de tolerancia y de solidaridad como vías para poder encontrar la solución a los problemas nacionales y como una forma de vivir en paz y unidad. Esta es una fecha que nos une a todos los peruanos y yo espero contar con el apoyo de toda la comisión porque, como bien lo han señalado usted, señorita Presidente, lo que genera es identidad nacional
y unidad en todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, congresista. ¿Hay algún otro congresista que desee tomar el uso de la palabra? Sí, congresista Guerra García. Estando de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Quiabra, solamente quería hacer un señalamiento adicional a lo ya expuesto. Estamos además acá en la sala Bolognesi. A comienzos del siglo XX, 1915, si no me equivoco, hubo una guerra, la guerra ruso-japonesa. En esa guerra ruso-japonesa, los rusos quisieron defender Port Arthur, que era uno de los sitios mejor fortificados de toda esta zona del Pacífico. Era rusa. Los japoneses asediaron durante varios días a Port Arthur y finalmente el general japonés, no me acuerdo su nombre en este momento, tomó Port Arthur. Dicen que cuando el zar de Rusia recibió el telegrama en el que se enteró que Port Arthur había caído en manos de los japoneses, dijo: si en Port Arthur hubiese habido un Bolognesi, Port Arthur no se rendía. Esa es la trascendencia de la imagen de Bolognesi, no solamente en nuestro país y en el mundo. Me parece justo y importante la propuesta del general Quiabra, del congresista también. Gracias. Gracias, congresista Guerra García. ¿Algún otro congresista? Bien, agotado el debate, entonces vamos a proceder a la votación. Señor secretario técnico, sírvase llamar a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto. Sí, señora presidenta. Señores congresistas, Bazán Narro, A favor. Stixia Vázquez, A favor. Vázquez Vela, A favor, buenas tardes. Alba Prieto, A favor. Pulón Irigoyen, Pulón Irigoyen, Arriola Tueros, Arriola Tueros, Balcázar Celada, A favor. Burgos Oliveros, Burgos Oliveros, Cortés Aguirre, A favor. Flores Ramírez, A favor. Guerra García Campos, García, a favor. Portalatino Ábalos, A favor, Kelly Portalatino. Montalvo Cubas, Montalvo, a favor. Ramírez García, Señora Ramírez Presidenta, García, señora Presidenta, Guamán Coronado, accesitario de la bancada Fuerza Popular. A favor. se registra el voto a favor del señor Guamán Coronado por la congresista Zeta Chunga Cruz María. Revilla, a favor.
Revilla Villanueva. A favor. Tello Montes. Tello Montes. Presidente, Revilla, a favor. Tello Montes, a Registrado, favor. congresista. Tello Montes, a favor. Considerado congresista. Doroteo Carbajo. Doroteo Carbajo. Tudela Gutiérrez. A favor. Yarrow Lumbreras. Yarrow Lumbreras, a favor. Señorita Presidenta, se han registrado 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. Gracias, señor secretario técnico. El predictamen recaído entonces en el proyecto de ley 3132-2022-CR ha sido aprobado por unanimidad. Vamos entonces a pasar al segundo punto del orden del día. Tenemos ahora el debate y votación del predictamen recaído en la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley para la formalización, desarrollo y competitividad de los micro y pequeños emprendimientos, recaído en los proyectos de ley 10-2021 o 10/2021-CR, 271/2021-CR, 343/2021-CR, 579/2021-CR, 606/2021-CR, 613/2021-CR, 865/2021-CR, 1258/2021-CR, 1296/2021-CR y 1834/2021-CR. Vamos a pasar a la exposición de este predictamen, recomendando a los señores congresistas insistir en esta autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de los Micro y Pequeños Emprendimientos. Conforme a sus antecedentes, el dictamen de los proyectos que originaron la autógrafa fue aprobado el 28 de febrero del 2021 por unanimidad en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa, y también fue aprobado Señora por unanimidad Presidenta. el 17 de junio del 2022 en el Pleno del Congreso. Antes de ingresar al contenido del predictamen, debo expresar el merecido reconocimiento a nuestros emprendedores, nuestras emprendedoras, en especial a quienes mediante un micro o pequeño emprendimiento están resolviendo su problema de empleo, procurando el sustento de sus familias y educando con mucho esfuerzo a sus hijos, contribuyendo en la generación de puestos de trabajo para los peruanos que generalmente vienen del interior de nuestra patria y contribuyendo a la reactivación económica del país. Según cifras del Ministerio de Producción, ellos representan el 99% del tejido empresarial. Señores congresistas, mediante la autógrafa observada se aprueba una nueva ley que deroga la ley 28015, entre otras normas agrupadas en el Decreto Supremo 013-2013 produce tuvo MIPE. En consecuencia, la nueva ley está integrada por 3 tipos de disposiciones. A, disposiciones que se trasladan de las leyes agrupadas en el tubo MIPE a la autógrafa con su propio texto, a las que denominamos disposiciones vigentes. B, disposiciones que se trasladan de las leyes agrupadas en el tubo MIPE a la autógrafa con modificaciones parciales, a las que denominamos disposiciones vigentes modificadas parcialmente. C, disposiciones incorporadas a la autógrafa por la Comisión Dictaminadora y aprobadas por el Pleno del Congreso, a las que denominamos disposiciones nuevas. Según el oficio 246-2022 PR, el Poder Ejecutivo ha formulado observación a 40 disposiciones de la autógrafa. De esta cifra total, 23 recaen sobre normas que se encuentran vigentes, 3 recaen sobre disposiciones vigentes modificadas parcialmente, 13 recaen sobre disposiciones nuevas o incorporadas en la autógrafa y 1 sobre un tema que no corresponde emitir pronunciamiento. La Comisión recomienda
Rechazar de plano las observaciones que recaen sobre disposiciones vigentes, recomienda también rechazar 9 observaciones sobre disposiciones nuevas y recomienda aceptar parcialmente 7 observaciones que tienen implicancia en 10 disposiciones. Es decir, en consecuencia, se precisan los artículos 10, 14, 65, 66 y 69, la segunda disposición complementaria final, la única disposición complementaria transitoria, la primera disposición complementaria modificatoria y la única disposición complementaria derogatoria, cuyos textos constan en el texto normativo sustitutorio presentado. Conforme al tercer párrafo del Acuerdo del Consejo Directivo 080-2003-2004 Consejo CR, al haber aceptado parcialmente algunas observaciones e insistido en la mayoría de artículos observados, corresponde insistir en la autógrafa con un texto sustitutorio que tiene aspectos bastante sustanciales para nuestros emprendedores, por cuya razón felicitamos a los autores de los proyectos dictaminados. Entre dichos aspectos sustanciales destacan la nueva forma de fiscalización en materia laboral, mediante medidas educativas ante la Comisión de Infracciones Leves y en materia tributaria también para determinadas infracciones. La prevención y acompañamiento a los micro y pequeños emprendimientos para que el actual control no sea solo represivo. La profesionalización, capacitación y asistencia técnica de los emprendedores. La participación de los emprendedores en las oficinas comerciales del Perú en el exterior, OSEX, para fomentar la cultura exportadora. El fomento de la formalización mediante políticas y programas, eliminando los costos notariales que pagan nuestros emprendedores o que paga el Estado. Extensión de los beneficios de los microemprendimientos a los emprendedores dedicados al expendio de bebidas elaboradas con plantas medicinales, quinoa, maca y kiwicha, denominados emolienteros, que tendrán su propio registro. Creación del registro de políticas, programas y buenas prácticas internacionales sobre micro y pequeños emprendimientos. Asignación de terrenos de propiedad del Estado en sus 3 niveles para el desarrollo de parques industriales o zonas industriales destinadas a jóvenes emprendedores, entre otros. Por lo antes expuesto, señores congresistas, recomendamos entonces la aprobación de esta autógrafa con observaciones parcialmente recogidas que recaen en los distintos proyectos de ley ya antes mencionados. En estos momentos vamos también a pedir y ofrecer el uso de la palabra a quien quiera intervenir. Señora Presidenta, he levantado la mano hace un buen rato, pero creo que no se fijan de quién levanta la mano. Por favor, si me puede dar el uso de la palabra. Sí, estaba terminando de exponer. Congresista, tiene usted la palabra ahora. Adelante. Solamente quería dejar en constancia mi voto, que lo he escrito por chat. Mi audio al parecer no funcionaba, o sea, no reaccionaba cuando le daba clic a favor de la aprobación del proyecto, número 3132-2022. Entonces quería dejar en constancia, está en el chat también, pero al parecer no lo han leído, no lo han dicho en voz, entonces simplemente para recalcarlo. Gracias. De nada, congresista, se toma en cuenta su voto. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Guerra García, mil disculpas, adelante. Gracias, Presidenta. Sí, solamente para remarcar la importancia de esta norma en la que se han recogido varias sugerencias de varios congresistas y creo que lo importante es señalar que hemos confluido de diferentes bancadas, de los opositores, del oficialismo, del no oficialismo, y que esta mirada en común sobre la pequeña y microempresa es muy importante. El poner al Estado en apoyo de la pequeña y microempresa es bueno, porque en la mayoría de casos el Estado es lamentablemente el enemigo del emprendimiento en varias modalidades. Acá se recogen varios temas de alertas educativas, como se ha señalado, los temas de parques industriales, los temas de capacitación y los temas de oportunidades también de formalización. Y es importante que avancemos rápidamente en esto. Me parece de mucha importancia lo que vamos a proceder, espero aprobar esta tarde. Gracias, congresista Guerra García. ¿Algún otro congresista? Bien, si no hay ninguna otra intervención, vamos entonces a proceder a la votación. Señor secretario técnico, sírvase a llamar a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto.
Señores congresistas, Bazán Narro, A favor. Sixia Vázquez, A favor. Vázquez Vela, A favor. Alba Prieto, Alba Prieto, A favor. Pulón Irigoyen, Pulón Irigoyen, Arriola Tueros, Arriola Tueros, Balcázar Celada, A favor. Burgos Oliveros, Burgos Oliveros, Cortés Aguirre, Cortés Aguirre a favor. Flores Ramírez, A favor. Guerra García Campos, Guerra García, a favor. Guamán Coronado, Guamán Coronado, Portalatino Ábalos, Portalatino Ábalos, Señor Montalvo secretario, Cubas, por favor, quiero Montalvo dejar... Cubas, a favor. Señor secretario, congresista Ramírez, congresista Tania Ramírez, quiero dejar en constancia mi voto a favor. Tengo que ingresar a votar a otro grupo, a esta otra comisión. Gracias. considerada congresista. Señor secretario Revilla- técnico, Revilla Villanueva, Revilla Villanueva, Tello Montes, Tello Montes, Tello Montes, a favor. Doroteo Carbajo, A favor, señor secretario. Tudela Gutiérrez, A favor. Yarrow Lumbreras, A favor. Burgos Oliveros, Congresista Guamán Coronado Accesitario, a favor. Guamán Coronado, a favor. Burgos Oliveros, señor secretario técnico, por favor, consignar mi voto a favor, Kelly Portalatino. congresista Portalatino, a favor. No contestó.
Congresista Arriola Tueros. Presente. El sentido de su voto, congresista. A favor, por favor, a favor. Considerado congresista. Revilla, Señorita, a favor, por favor. Revilla, a favor. Burgos Oliveros, a favor. congresista Revilla Villanueva, a favor. Burgos Oliveros, a favor. Consignar la asistencia, por favor. Se han registrado, señorita presidenta, 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. Bien, gracias, secretario técnico. Entonces, el predictamen de insistencia en la autógrafa observada ha sido aprobado por unanimidad. Vamos a pasar entonces al tercer punto del orden del día. Tenemos el debate y la votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 936-2021-CR, que con texto sustitutorio propone la ley que modifica el artículo 53 del decreto ley 19990 para eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudez. Señores congresistas, miembros de esta comisión, voy a pasar entonces a exponer este presente predictamen que recae en el proyecto de ley mencionado. Mediante dicho proyecto se propone modificar el artículo 53 del decreto ley número 19990 a fin de eliminar la discriminación en el acceso a la pensión de viudez en el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el decreto ley número 19990. El proyecto de ley fue decretado el 15 de diciembre del 2021 a la Comisión de Trabajo como única comisión dictaminadora. La Comisión de Trabajo solicitó opinión a las siguientes entidades respecto a la viabilidad del proyecto de ley: al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Oficina de Normalización Previsional, Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú, Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú. A la fecha, solo hemos recibido respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú. Luego del estudio del proyecto de ley, se ha concluido que resulta recomendable su aprobación con texto sustitutorio por las siguientes razones. El derecho a la seguridad social es un derecho humano fundamental, una poderosa herramienta para combatir la discriminación y un instrumento esencial para reducir la pobreza y promover la inclusión social. Su objetivo es garantizar la seguridad de los ingresos y el apoyo en todas las etapas de la vida, prestando especial atención a aquellos que resulten más vulnerables. A nivel internacional, el derecho a la seguridad social se encuentra recogido en numerosos instrumentos de derechos humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Convenio 102 de la OIT. Ahora bien, el concepto general de seguridad social abarca dentro de sí a un concepto más particular, el de la pensión. El Tribunal Constitucional peruano, a través de la sentencia número 050-2004 AITC, ha reconocido la relación que existe entre el derecho a la seguridad social y el derecho a la pensión, y ha señalado incluso que la garantía de la vigencia de la pensión es el mismo derecho a la seguridad social. En la referida sentencia, también, el tribunal desarrolla el contenido esencial del derecho a la pensión, concluyendo que uno de ellos es el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella. Por otro lado, el derecho a la igualdad ha sido recogido también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalando en ambos casos que, abro comillas, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, de origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. A nivel constitucional, el principio derecho de igualdad es reconocido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú y ha sido desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional al concluir que este derecho tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. Habiendo dicho lo anterior, en el presente caso, el artículo 53 de la ley 19990 recoge un trato desigual, arbitrario y discriminatorio, que es atendida por el proyecto de ley. En efecto, con relación a la pensión de viudez, primero, para que la mujer pueda obtenerla, puede encontrarse sana a cualquier edad. En cambio, si el hombre se encuentra sano, solo puede obtenerla a partir de los 60 años de edad.
Y, en segundo lugar, la mujer puede haber contraído matrimonio o establecido unión de hecho con una persona de hasta 60 años de edad, mientras que al hombre se le exige haber contraído matrimonio o establecido unión de hecho con una persona de hasta 50 años de edad. En tercer lugar, la mujer puede acceder a dicha pensión aunque no haya dependido económicamente de su causante, y por el contrario, el hombre sano no puede obtener pensión de viudez si no ha dependido económicamente de su causante. De esta forma, se vulnera el contenido esencial del derecho a la pensión, conforme lo señalado por el Tribunal Constitucional, en tanto se les está privando arbitrariamente de ella a un colectivo de personas por el hecho de ser hombres. El proyecto de ley busca reparar esta desigualdad contenida en la 19.990, eliminando los requisitos específicos contenidos en su artículo 53 para que el cónyuge sobreviviente, el hombre, pueda acceder a la pensión de viudez en las mismas condiciones que la cónyuge sobreviviente mujer. De esta manera se estipula que tienen derecho a la pensión por viudez el o la cónyuge integrante o integrante de la unión de hecho sobreviviente de la persona fallecida, asegurada o pensionista. Además, se eliminan los requisitos que eran exigidos únicamente al cónyuge hombre y se ha equiparado el requisito de la edad mínima para haber contraído matrimonio, estableciéndose en 60 años tanto para los hombres como para las mujeres. La presente iniciativa legislativa también encuentra su sustento en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Así, se relaciona con la 11ª política denominada Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación, que establece que el Estado, abro comillas, combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades, cierro comillas, y con la 13ª política denominada Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social, en la cual se dispone que el Estado, abro comillas nuevamente, promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para atender a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social existentes, cierro comillas. Se ha recibido además la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, quien concluye que aprobar la propuesta legislativa ocasionaría la suspensión de los requisitos para acceder a la pensión, estimándose un costo fiscal nominal de 10.000 soles en el primer año, el cual aumentaría a 133.000 soles en el año 20, lo que implicaría ocurrir en el uso de mayores recursos del Tesoro Público. Sobre el particular, cabe señalar que los 10.000 soles que se gastarán en el año 1, luego de implementado el proyecto de ley, conforme a lo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, equivale tan solo al 0,00003% de su presupuesto institucional modificado para el año 2022. En ese sentido, teniendo en consideración que el proyecto de ley tiene como objetivo eliminar el tratamiento discriminatorio entre varones y mujeres para el acceso a la pensión de viudez y que el derecho a la seguridad social está previsto en tratados internacionales y la Constitución Política del Perú como garantía del derecho a la pensión, el beneficio que se consigue con la aprobación del presente proyecto de ley es mucho mayor. Por otro lado, debe tenerse presente que con fecha 5 de agosto del 2020, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia recaída en el expediente número 00617-2017 PA/TC, declarando que el estado de cosas inconstitucional del artículo 53 del decreto de ley número 19.990 por incurrir en discriminación a razón del sexo, indicando que el Poder Legislativo debería adoptar las medidas adecuadas para corregir dicho estado en el plazo de un año. En tal sentido, se tiene un mandato constitucional que respalda el proyecto de ley y que le otorga el carácter de urgente. Por lo expuesto, entonces, señores congresistas, en mi condición de presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, les pediría y recomendaría la aprobación del presente predictamen recaído en el proyecto de ley 936-2021 CR, ley que elimina la discriminación en el acceso a la pensión de viudez, regulada en el decreto ley número 19.990 con el texto sustitutorio presentado. Vamos entonces a pasar a las intervenciones de los señores congresistas. Se ofrece el uso de la palabra. La congresista Ramírez, me parece, tiene la mano alzada. Congresista Ramírez. Sí, presidenta. Sí, la escuchamos. Gracias. Señora presidenta, resulta coherente establecer un criterio de igualdad, tanto en mujeres como en hombres. Y esta propuesta, pues, enerva dicho criterio de equivalencia, ¿no? Que la Constitución ampara. Por lo tanto, aplaudo que desde esta comisión se examinen propuestas que tienen que ver con la seguridad social,
más aún si dichas propuestas, en este caso, como la que estamos en estos momentos tratando, tienen sustento constitucional. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, radica en el expediente 617-2017, en donde se inaplica el artículo 53 de la ley 19.990 por advertirse un trato desigual por razones de sexo. Entonces, señora presidenta, es motivo de apoyo y sustento cautelar los derechos de las personas, ¿no? En este caso, tanto de hombres como mujeres. Muchas gracias. Bien, gracias, congresista Ramírez. Tiene el uso de la palabra también el congresista autor del proyecto de ley 936-2021, el congresista Juan Burgos Oliveros. Congresista. Congresista Burgos. Sí, presidenta. Tiene la palabra, adelante. Sí, presidenta. Yo como autor de este proyecto de ley, el proyecto de ley 936-2021 de mi autoría tiene por objeto aplicar el derecho de igualdad en el acceso a la pensión de viudez regulada por el decreto ley 19.990. El Sistema Nacional de Pensiones regulado por el decreto ley 19.990 tiene por objeto otorgar 5 prestaciones como son jubilación, 2, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia. Respecto a la pensión de viudez, el decreto ley 19.990 estipula en su artículo 53, tiene derecho a pensión la cónyuge o integrante sobreviviente de la unión de hecho del asegurado o pensionista fallecido y el cónyuge o integrante de la unión de hecho inválido o mayor de 60 años del asegurado o pensionista fallecida que haya estado a cargo de esta, siempre que el matrimonio o unión de hecho se hubiera celebrado por lo menos un año antes del fallecimiento del causante y antes de que éste cumple 60 años de edad si fuese hombre o 50 años si fuese mujer, o más de 2 años de antes del fallecimiento del causante en caso de haberse celebrado el matrimonio o unión de hecho debidamente inscrito a edad mayor de las indicadas, exceptuándose de los requisitos relativos a la fecha de celebración del matrimonio en los casos siguientes: que el fallecimiento del causante se haya producido por accidente, que tengan o hayan tenido uno o más hijos comunes y que la cónyuge o integrante de la unión de hecho se encuentre en estado grávido a la fecha del fallecimiento del asegurado. El magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Espinosa Saldaña Barrera, indicó de manera didáctica en su fundamento esgrimido en el expediente 617-2017 los principales criterios diferenciadores que vulneran el derecho de igualdad. La resolución del Tribunal Constitucional motivó además la declaración de un estado de cosas inconstitucional por discriminación por motivo de sexo, observado en el artículo 53 del decreto ley 19.990, indicando que el Poder Legislativo debería adoptar las medidas adecuadas para corregir dicho estado en el plazo de un año. De acuerdo a la sentencia en mención, el artículo 53 del decreto ley 19.990 representa una diferenciación arbitraria entre varón y mujer para acceder a la pensión de viudez, que evidencia una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley reconocido por nuestra Constitución Política del Perú, lo que sin duda debe corregirse, situación que debe subsanarse con esta ley. Por lo tanto, señora presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y por su intermedio, invoco a mis colegas congresistas a aprobar este proyecto de ley por ser de justicia. Muchas gracias. Gracias, congresista Burgos. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Bien, habiendo agotado entonces el debate, vamos a
proceder a la votación, señor secretario técnico, sírvase a llamar a los señores congresistas para que expresen el sentido de su voto. Señores congresistas, Bazán Narro, A favor. Sixia Vázquez, A favor, señor secretario. Vázquez Vela, A favor. Alba Prieto, A favor. Lon Irigoyen, Lon Irigoyen, Arriola Tueros, A favor y por favor consiguen mi asistencia. Gracias. Balcázar Celada, A favor. Burgos Oliveros, A partir de las 9 no dejó ningún papel. Señora presidenta, a favor. Ya pues, anda yendo. Listo, No, ya somos temprano de plata. Congresistas, por favor, se les solicita apagar el micro para poder proceder con la votación. Burgos Oliveros, A favor. Cortés Aguirre, Cortés Aguirre, a favor. Flores Ramírez, A favor. Guerra García Campos, Guerra García, a favor. Guamán Coronado, A favor. Portalatino Ábalos, A favor. Montalvo Cubas, Montalvo Cubas, a favor. Ramírez García, A favor. Revilla Villanueva, A favor. Tello Montes, Tello Montes, Tello Montes, a favor. Doroteo Carbajo, A favor, señor secretario. Tudela Gutiérrez, A favor. Yarrow Lumbreras, A favor. Señorita Presidenta, se han registrado 19 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. Gracias, señor secretario técnico. El predictamen recaído entonces en el proyecto de ley 936-2021 CR ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos ahora al cuarto punto del orden del día y tenemos el debate y la votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 480-2021 CR y 1588-2021 CR, que con texto sustitutorio propone la ley que establece la aplicación, criterios, periodicidad y procedimiento para determinar la remuneración mínima vital. El proyecto de ley 480-2021 CR fue decretado el 21 de octubre del 2021 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en calidad de primera comisión dictaminadora y el 12 de abril del 2022 a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en calidad de segunda comisión dictaminadora. Por su parte, el proyecto de ley 1588-2021 CR fue decretado el 4 de abril del 2022 a la Comisión de Trabajo en calidad de única comisión dictaminadora. Esta comisión solicitó opinión respecto a la viabilidad de los proyectos de ley a las siguientes entidades: al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, al Ministerio de Justicia, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Defensoría del Pueblo, a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a la Asociación de Municipalidades del Perú, a la Confederación General de Trabajadores del Perú, a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, a la Central Única de Trabajadores del Perú
y a la Central Autónoma de Trabajadores del Perú y Confederación de Trabajadores del Perú. Se obtuvo respuesta de las siguientes entidades. Respecto al proyecto de ley 480-2021 CR, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló mediante oficio número 663-2022 EF 10.1 observación a la referida propuesta legislativa, pues no considera la normativa vigente. Respecto del proyecto de ley 1588-2021 CR, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo indicó mediante oficio número 0744-2022 MTP/1 que la referida propuesta legislativa no es viable, pues carece de sustento técnico. Luego del estudio de ambos proyectos de ley y teniendo en consideración las opiniones remitidas por parte de las entidades y organizaciones señaladas, se ha concluido que resulta recomendable su aprobación con texto sustitutorio. Las razones por las cuales se ha llegado a tal conclusión son las siguientes. A nivel constitucional, el artículo 24 de la Constitución Política del Perú establece que el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual, y que las remuneraciones mínimas que regulan o se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores. Además, en el numeral 7.9 del artículo 7 de la Ley 29.381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se establece como función exclusiva de este ministerio fijar y aplicar los lineamientos para la política de remuneraciones mínimas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleador deberá abonar a sus asalariados por las prestaciones que ellos hayan efectuado durante un determinado periodo, sin que dicha cuantía pueda ser rebajada mediante convenio colectivo ni acuerdo individual. OIT 2014. Así, la finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas, estableciendo un piso salarial. Actualmente, la remuneración mínima vital es de 1.025 soles, recientemente aumentada en mayo del 2022, luego de más de 4 años de estancamiento en 930 soles. Si bien la discusión sobre los efectos de los aumentos del salario mínimo es diversa y mixta, sí existe consenso pleno respecto a que el correcto ajuste del salario mínimo debe pasar necesariamente por criterios técnicos que incorporen el aumento del costo de vida, el desempeño económico, la canasta básica familiar y las necesidades de los trabajadores. OIT 2015. Asimismo, respecto a los esquemas de determinación en los países de la región, la mayoría de los países en Latinoamérica cuentan con mecanismos técnicos de determinación de la remuneración mínima y con una periodicidad anual, así como la consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados. Sobre la propuesta legislativa planteada, tomando en consideración el proyecto de ley 480-2021 CR, que extiende la aplicación de la remuneración mínima vital para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad pública, y el proyecto de ley 1588-2021 CR, que establece la remuneración mínima vital con relación a la unidad impositiva tributaria, el presente predictamen plantea un texto sustitutorio que incluye a estos dos proyectos de ley. De conformidad con lo señalado, este texto, entonces, propone un mecanismo técnico de revisión de la remuneración mínima que incluya, en primer lugar, la aplicación de la RMB, la remuneración mínima vital; en segundo lugar, la periodicidad de su aplicación; en tercer lugar, los criterios técnicos a considerar en la fijación; en cuarto lugar, el procedimiento de aplicación; y finalmente, en quinto lugar, el rol del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Sobre la aplicación de la remuneración mínima vital, el presente texto sustitutorio recoge la iniciativa del proyecto de ley 480-2021 CR, que extiende la aplicación de la remuneración mínima para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad pública. Si bien el MEF opinó negativamente, su opinión se fundamenta en este aspecto en una lectura inadecuada de los artículos 45 y 48 del Decreto Legislativo 276, que lo que hacen es prohibir sistemas de reajuste automático sobre la base de la remuneración mínima y acotar así las remuneraciones a lo establecido en los contratos. Carecer de una normativa clara ha generado que miles de trabajadores del sector público perciban ingresos por debajo del mínimo vital, lo que atenta contra estándares mínimos de dignidad. Esta situación, a nuestro parecer, no debe continuar, ya que nadie, por el solo hecho de laborar en el sector público, debe percibir ingresos por debajo de la remuneración mínima vital. Esto supone también una grave afectación al principio de igualdad,
La igualdad debe entenderse como una aspiración normativa, un estándar básico del contenido de la dignidad humana. Por lo tanto, es imprescindible que se elimine esa discriminación legal que aparta a los trabajadores del sector público de una garantía mínima de vital importancia. Respecto de la periodicidad de los incrementos de la remuneración mínima vital, se señala la importancia de que los agentes económicos, tanto empleadores como trabajadores, tengan certeza de la oportunidad en la que se incrementará la remuneración mínima. De esta forma, los empleadores podrán prever sus costos y realizar o planificar los ajustes del caso en su estructura financiera. Los trabajadores tendrán claridad de cuándo y en cuánto se incrementaría su remuneración. Por ello, estamos proponiendo establecer una periodicidad anual para la determinación de la remuneración mínima vital. Esta periodicidad es ampliamente la más utilizada en las principales economías de la región. Se usa en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, entre otros países. Con esta periodicidad se busca entonces que el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben la remuneración mínima no se vea afectado por periodos muy largos y que el monto del incremento que resulte de criterios técnicos no se acumule y se convierta en una carga demasiado elevada que pueda generar dificultades a las empresas, sobre todo a las de menor tamaño. Sobre los criterios para determinar la remuneración mínima vital, en línea con la limitación de la discrecionalidad para la determinación de la remuneración mínima, se deben considerar criterios técnicos de variables que sean de público conocimiento, de manera que la discusión pública pueda ser contrastada, que tengan relación directa con la materia, para que así se tengan en cuenta las necesidades básicas de los trabajadores, como lo son el costo de vida y las cargas impositivas, y factores económicos como el nivel de precios y el crecimiento económico. Los criterios técnicos que se están proponiendo son los siguientes. En primer lugar, la inflación promedio anual. La inflación reduce el valor real de los salarios a medida que transcurre el tiempo. El aumento del nivel general de los precios es el criterio que se considera con más frecuencia para decidir los ajustes del salario mínimo en la región y en el mundo. En segundo lugar, la evolución del Producto Bruto Interno. Se debe asegurar la alineación entre el desempeño económico nacional y el monto de la remuneración mínima vital para así evitar posibles efectos negativos de dicho reajuste que perjudiquen el mercado laboral. En un contexto de elevado crecimiento económico, la remuneración mínima vital presentaría gran espacio para incrementarse sin mayor problema. Sin embargo, si la economía se desacelera, un eventual incremento de la remuneración mínima debería ser restringido. En tercer lugar, el costo de la canasta básica familiar. El costo de vida de las familias es un criterio fundamental en la determinación de la remuneración mínima vital, según los propios criterios que recomienda la OIT. Es innegable la relación directa entre este criterio y los estándares mínimos de dignidad de los trabajadores. Y en cuarto lugar, el cuarto criterio técnico es el incremento del valor de la unidad impositiva tributaria. Los incrementos de esta unidad de referencia pueden suponer un perjuicio en la carga punitiva que sufren los trabajadores que perciben ingresos marcados por la remuneración mínima vital. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ha brindado información sobre la canasta básica familiar y el PBI real del año previo al ajuste. El Banco Central de Reserva del Perú da información de la inflación anual promedio y la unidad impositiva tributaria, la UIT, se publica por decreto supremo cada año respectivamente. Por lo tanto, todos estos criterios son de conocimiento público. Sobre los procedimientos para determinar la remuneración mínima vital. Uno de los objetivos de esta iniciativa legislativa es establecer mayor predictibilidad e institucionalidad para determinar la remuneración mínima vital. Por ello, se plantea un procedimiento con plazos y se resalta la importancia del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. En ese sentido, se establece que durante los primeros 4 meses de cada año, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo discutirá la determinación de la remuneración mínima vital y elaborará un informe el ministro señalando que de lograrse un acuerdo por unanimidad, este acuerdo tendrá carácter vinculante para el Poder Ejecutivo. Pero se prevé también que si no hubiera acuerdo, el Poder Ejecutivo tenga hasta el 1 de julio del año respectivo para determinar la nueva remuneración mínima vital mediante decreto supremo, tomando en cuenta el informe del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. Por último, es importante
incidir en que se plantea reforzar el rol central que tiene el Consejo Nacional de Trabajo en la determinación de la remuneración mínima vital, estableciendo la imperatividad frente al Poder Ejecutivo de los acuerdos por unanimidad que allí se alcancen y estableciendo también que cualquier propuesta de modificación de la presente norma que sea producto de esos acuerdos deberá ser tramitada por el Poder Ejecutivo como una iniciativa legislativa de dicho Poder del Estado. Es por ello, congresistas, entonces, por lo expuesto, que recomendamos la aprobación de los proyectos de ley 480-2021-CR y 1588-2021-CR con el texto sustitutorio remitido a sus despachos. Vamos a abrir entonces el uso de la palabra y están aquí también los autores de los proyectos de ley antes mencionados. Vamos a ofrecerle el uso de la palabra al congresista Luis Aragón Carreño, autor del proyecto de ley 480-2021. Adelante, congresista. Le pedimos al congresista pueda activar su micro, por favor, para poder escucharlo. Congresista Aragón está con la mano levantada. Bien, mientras esperamos que se resuelva. Sí, señora presidenta, buenas noches. ¿Cómo está, congresista? Sí, muchas gracias por darme luz de la... solamente quiero decir lo siguiente brevemente. Señora presidenta de la comisión, colegas todos, quiero ante todo agradecer el haberse dictaminado este proyecto de ley de mi autoría 480-2021, cuya fórmula legal ha sido recogida, el cual dispone la igualdad de la remuneración entre los sectores público y privado. Esta iniciativa busca uniformizar las normas sobre remuneración mínima vital, indistintamente que las personas trabajadoras laboren en el sector privado o en el sector público. El proyecto de ley pretende corregir esta desigualdad que las normas han generado en cuanto a los trabajadores sujetos al régimen privado con los del régimen público. No puede haber ninguna diferencia, siendo que la remuneración, señora presidenta, colegas, de estos últimos contraviene, es decir, del sector público, contraviene muchas veces los derechos fundamentales que regula la Constitución del Estado. Entonces, el propósito es que los incrementos de esta remuneración mínima vital que perciben los trabajadores que laboran en el sector privado, decretados por el gobierno, resulten también aplicables a los trabajadores del sector público. Esto nos estamos refiriendo a los regímenes de la 276 y del CAS, el 1057. Tenemos que tener en cuenta el artículo 24 de la Constitución del Estado. El trabajador, señora presidenta, tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Entonces, como señala bien el dictamen del MEF, el MEF, si bien es cierto, dice que la remuneración mínima vital alcance tanto a trabajadores del sector privado como público, igualando la condición de ambos tipos de trabajadores, es pertinente acotar que tiene que haber el principio y el derecho de igualdad, ¿no? Eso es fundamental y en tal sentido de no discriminación, recogido en el artículo 2, inciso 2 de la Carta Magna. Por ello es necesario la aprobación de este dictamen para dejar de lado ese trato diferenciado que hoy tienen los trabajadores del sector público con el sector privado. En tal sentido, estimados colegas, solicito su voto a favor de esta iniciativa. No puede haber discriminación, colegas, entre los trabajadores del sector público con el sector privado. Eso hay que tener en cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Pido el apoyo, voto favorable. Muy gentil. Buenas noches. Gracias, congresista Aragón. Tenemos aquí también de manera presencial a el autor del proyecto de ley 1588-2021, el congresista Segundo Montalvo. Congresista, tiene la palabra. Gracias, presidenta. El saludo, presidenta, a todos los congresistas presentes virtualmente también. Y respecto al proyecto de ley 1588-2021 de mi autoría, que está acumulado, que tiene por finalidad poner en agenda del país un tema pendiente, como es el de establecer o llegar a tener un salario mínimo considerable, que proteja a los trabajadores contra el pago de remuneraciones que desde mi punto de vista no es suficiente. La existencia de una remuneración salarial mínima bajo los criterios adecuados ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso de un país y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo y necesitan esta clase de protección. Los salarios mínimos, colegas congresistas, también pueden ser
un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad, incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres. Con el transcurso del tiempo, la finalidad del salario mínimo se ha transformado y este ya no se considera simplemente como herramienta de política aplicable de forma selectiva en algunos sectores de bajos salarios, sino que se ha convertido en un instrumento de cobertura mucho más amplia, colegas congresistas. Son varias definiciones de salarios vitales o mínimos que se refieren constantemente a ellos como salarios que permiten a los trabajadores cubrir sus propias necesidades y las de las personas a su cargo. Por ejemplo, las necesidades básicas que son estudiadas incluyen vivienda, alimento, el cuidado infantil, educación, transporte, asistencia sanitaria, impuestos, ahorro para compras a largo plazo y emergencias u otras necesidades básicas. También existen 4 metodologías para medir el salario vital. Por ejemplo, 1, el umbral nacional de pobreza establecido por los gobiernos. 2, el concepto de canasta básica de alimentos suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia, de acuerdo con que debe aportar una dieta de entre 2.500 y 3.000 calorías por persona al día. 3, el concepto de canasta básica de alimentos extrapolada, que utiliza como base de medición el gasto en comida de un consumidor medio multiplicando por el número de personas. 4, el valor de ingresos relativos basados en el salario medio por hora de un país. La mitad de ese salario medio considerable es demasiado bajo. De estas 4 metodologías, el sistema actual viene utilizando solamente una. Por lo que el ciclo económico, colegas congresistas, donde muestra cómo la piedra angular y central a la familia se puede evaluar siempre el nivel del poder de adquisición, gasto, calidad de alimentación, entre otros. Por lo que la propuesta de mi autoría se basa en que, como sabemos, colegas congresistas, la unidad impositiva tributaria es el valor en soles establecido por el Estado para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios, similar a decir ingresos, definiendo un valor económetro a medida económica que el Estado establece para que, de acuerdo con el análisis, se defina el nuevo valor cada año. Pues existe una relación directa entre la variable inflación con la variable Producto Bruto Interno y con la canasta básica familiar, y toda esta con la unidad impositiva tributaria. Por lo que espero que los colegas congresistas apoyen con su voto para estos parámetros que son necesarios tener en cuenta para ir actualizando el mínimo vital hacia un sueldo más justo. Colegas congresistas, pidiendo su votación a favor de este predictamen. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Isabel Cortés. Gracias, presidenta. Por su intermedio, presidenta, considero que este dictamen es viable porque actualmente no se tienen criterios unificados para determinar la remuneración mínima vital para el sector público y privado. Los cambios solo se dan para el sector privado cuando debería ser para todos, porque el criterio de la remuneración mínima vital está relacionada con garantizar condiciones mínimas de vida digna para los trabajadores. Por lo tanto, presidenta, cualquier aumento que corresponda a la subida de los indicadores económicos debería aplicarse para ambos casos, ¿no? Privado y público. Por todo eso, estoy de acuerdo con el dictamen. Sin embargo, podemos hacer precisiones que tienen que ver con especificar que ningún trabajador de cualquier régimen laboral puede recibir un sueldo inferior a la remuneración mínima vital. Ello es importante, presidenta, dado que he recibido denuncias de trabajadores del régimen 276, cuya remuneración total es inferior al sueldo mínimo. ¿Quién puede vivir con esa remuneración?
Además, tendría que especificarse una disposición complementaria que indique un mecanismo para que se adecúen las disposiciones de la presente ley a todos los trabajadores reincorporados judicialmente que reciben menos del sueldo mínimo. Esto es muy importante, Presidenta. Muchos trabajadores que han sido reincorporados por mandato judicial, por ejemplo, en diversas empresas, tanto como público y privado, ¿no? El empleador ni siquiera les da el pago del sueldo mínimo, les reincorpora, sí, pero con un sueldo menos que el mínimo, ¿no? Entonces, esta ley es muy importante. Muchas municipalidades ponen trabas para incrementar el sueldo a estos trabajadores, bajo la falacia de que eso nunca fue contemplado por el juzgado. Claro, pues eso es lo que, por ejemplo, en las municipalidades que son reincorporados por mandato judicial, no buscan esa argucia de decir, no, es que el Poder Judicial no especifica, no indica del sueldo que te tengo que pagar, ¿no? Así que yo te pago lo que quiero, así que menos que el sueldo mínimo, y eso es perjudicial para el trabajador. Generando una situación de vulneración a los trabajadores, salvo estas precisiones que no buscan oponerse al predictamen, sino complementarlo. Mi voto es a favor y muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Cortés. Tiene la palabra la congresista Tudela Gutiérrez y luego el congresista Guerra García. Gracias, Presidenta. Adelante, congresista Tudela. Gracias, Presidenta. Quisiera iniciar mi intervención primero manifestándome a favor de la propuesta del congresista Aragón, es decir, que haya igualdad remunerativa entre el sector público y privado. Sin embargo, basta con revisar el texto sustitutorio del presente predictamen para darse cuenta de que la propuesta del congresista Aragón no ha sido incluida en el texto sustitutorio, y la comisión principal del proyecto del congresista Aragón es la Comisión de Presupuesto, que estoy segura y espero pueda aprobar la propuesta del congresista Aragón. El presente predictamen únicamente recoge lo planteado en el proyecto de ley 1588, y las opiniones que se han recibido relacionadas a la materia han sido ambas negativas. Por un lado, el Ministerio de Trabajo ha indicado que la propuesta no sería viable, y la Cámara de Comercio de Lima también se ha manifestado en contra de la propuesta por carecer de sustento técnico. Es decir, el proyecto ha sido desaprobado por los organismos especializados, tanto del sector público como del sector privado, y digamos, todas las opiniones que se cuentan respecto a esta materia son negativas. Además de la lectura del predictamen, veo con suma preocupación que se establezcan criterios taxativos antitécnicos de cómo calcular la remuneración mínima vital, y que además se le dé un tratamiento de mera opinión al informe técnico que puede emitir el Consejo Nacional de Trabajo cuando el Consejo Nacional de Trabajo no llegue a un acuerdo unánime. Actualmente, el monto de la remuneración mínima vital se da sobre la base del análisis básicamente de los índices de inflación subyacente, que no es lo mismo que la inflación general, y los índices de productividad de nuestra economía, para que el incremento de la remuneración refleje el desempeño económico de nuestro país. Es decir, incluir el costo de la canasta básica familiar como criterio finalmente termina distorsionando y falseando el análisis al no obedecer a factores realmente objetivos como sí podría ser la inflación promedio anual. Además, es importante señalar que el PBI, la tasa de crecimiento del PBI, no constituye un criterio fijo y suficiente sobre el cual se pueda medir la productividad de un país. Y de hecho, cada vez existen más detractores de utilizar ese criterio para poder establecer un alza de la remuneración mínima vital. Es un dato que efectivamente puede ser útil, pero en contraste con el análisis y la medición de otros factores determinados por los especialistas en la materia. Entonces, claramente la inflación, entendida en términos generales, no es un indicador técnico que sea útil para poder medir un incremento en la remuneración mínima vital,
y menos aún el monto de la UIT. Entonces, justamente por eso es importante que cuando se discute un aumento en la remuneración mínima vital en el marco del Consejo Nacional de Trabajo, el informe que se emita deba tener carácter vinculante y este no puede ser únicamente utilizado como una opinión por parte del Ministerio de Trabajo cuando no se acuerde algo por unanimidad. Si nosotros permitimos eso, en el fondo estamos abriendo la puerta a que el Ministerio de Trabajo pueda aumentar la remuneración de manera unilateral, es decir, existe un incentivo perverso para que el Ejecutivo pueda rechazar un informe del Consejo Nacional de Trabajo para evitar que sea unánime y así pueda el Ministerio determinar la remuneración mínima vital de forma unilateral. Desde el Congreso no podemos avalar y mucho menos consagrar la grave y lastimosa repetida conducta del Ejecutivo que constantemente está emitiendo decisiones sin consenso previo, ignorando e incluso censurando al Consejo Nacional del Trabajo, el cual a la fecha se encuentra desactivado justamente a causa de estas cuestionables conductas por parte del Ministerio. Por consiguiente, le solicito a mis colegas congresistas que puedan votar en contra de esta iniciativa que no solamente es antitécnica, sino que es peligrosa, porque finalmente abre la puerta a la arbitrariedad política. Gracias, congresista Tudela. Tiene la palabra el congresista Guerra García. Bueno, muy buena parte de los argumentos que iba a señalar los ha señalado la congresista Tudela. Quiero señalar un tema adicional respecto a considerar solamente la inflación. La inflación es un fenómeno por el cual existe más dinero en una economía. Y la manera de detener una inflación es que exista menos dinero en esa economía. Por esa razón, los bancos centrales suelen aumentar la tasa de interés para que se retenga el dinero y sacar, pues, circulante de la economía. Un proyecto de este tipo es echarle gasolina al fuego. Si estamos en un momento inflacionario, quiera Dios que ese momento inflacionario no aumente y comience a aumentar la inflación y si utilizamos el único criterio que es la inflación, vamos a meter más dinero en la economía y eso va a generar más inflación y no vamos a salir nunca de este tema. Pareciera que no hemos aprendido la lección de la hiperinflación en nuestro país. Fuera de eso, estoy de acuerdo con los criterios que ha señalado la congresista Tudela, razón por la cual también les pedimos a los congresistas que en todo caso revisemos este proyecto en los términos en los que lo planteó el congresista Aragón y no se vote a favor de él. Gracias. Gracias, congresista Guerra García. Tiene la palabra el congresista Arriola. Gracias, presidenta. Los congresistas tenemos la obligación de hacer respetar la Constitución. Y en ese sentido, el artículo 2 de la Constitución, en su inciso 3, en 2, señala la igualdad que se tiene ante la ley de todos los peruanos, independientemente de origen de raza, sexo, idioma, etcétera, condición económica y de cualquier otra índole. Hablar de empleo público y hablar de empleo privado, al final ambos son seres humanos y ambos sienten las mismas necesidades que el actual panorama y la actual situación económica, desgraciadamente, está conllevando a más pobreza en el país. Antes de la pandemia, la gente que era pobre ahora es pobre extremo y la gente que era pobre extremo ahora muchos han desaparecido. Acá, antes de la pandemia, el presupuesto de salud era ínfimo e irrisorio y todo el mundo criticaba, y con la pandemia no le quedó a todos los gobiernos, tanto de los desarrollados como los subdesarrollados, tener que abrir el caño, ¿no? y incrementar los presupuestos que no estaban contemplados para poder afrontar esta pandemia. En ese sentido, ni siquiera los 1.025 soles, que es la actual remuneración mínima vital, alcanza para afrontar el día a día de los hogares, tanto para lo que es vivienda, salud, alimentación, etcétera, etcétera. Yo en ese sentido, independientemente de los pareceres y de las posiciones políticas, y acá no hay ni de derecha ni de izquierda, porque ante la necesidad y la hambruna y los problemas que está pasando el ser humano, acá no hay posiciones políticas.
hay un tema de equidad y de justicia para que a todos se nos trate por igual. En ese sentido, solamente me queda avalar y apoyar esta iniciativa del congresista de mi correligionario Aragón, independientemente del texto sustitutorio, porque entiendo y comprendo que por medio hay seres humanos y la verdad sería justo que exista un solo criterio salarial para que en adelante la remuneración sea tan igual en el sector público como en el privado. Lógicamente que el privado, ¿qué va a decir? Pues lógicamente aquellos que defienden, ¿no? Sí, pero es que ellos tienen que tener un rol siempre de generación de utilidades para afrontar los incrementos salariales que no se pueden dar así porque sí. Igual pasaba en el gobierno aprista. La inflación galopante era todos los meses. Y por más incremento que se hubiera dado, a la postre no compensaba el alza incesante de los precios como está pasando hoy en día. Entonces, en ese sentido, Presidenta, es más que nada una reflexión con mucho sentido humano, y por eso que yo voy a votar a favor de este proyecto. Gracias. Sí, congresista Alba, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que es evidente que acá todos queremos que tanto los trabajadores del sector privado como el sector público tengan una remuneración mínima vital con la que puedan vivir, ¿no? Y nosotros somos los primeros que no quisiéramos que haya discriminación, evidentemente. Pero existe lo que se llama el Consejo Nacional del Trabajo, que existe en el Ministerio de Trabajo, y que ahí se ve la remuneración mínima vital para la actividad privada. Es distinto un trabajador del sector público con un trabajador del sector privado, y cómo se manejan estos temas. Porque sabemos que en el sector público, por lo menos nosotros como congresistas no podemos aprobar proyectos de ley, de acuerdo al artículo 79 de la Constitución, que irroguen gasto al Estado. Y eso depende del presupuesto que tenga cada sector en ese momento. Entonces, totalmente de acuerdo con los congresistas que me han antecedido y lo que dijo también el congresista Aragón. Creo que el proyecto, sobre todo del congresista Aragón, se ha desnaturalizado. Me parece que debe tener un mayor análisis y revisar este texto sustitutorio para que no sea al final un proyecto de ley que se apruebe y que no entre en vigencia, porque también podemos aprobar muchos proyectos de ley y al final son difíciles de aplicar y en el sector público no aplicarían el aumento que se quiere como remuneración mínima vital. Y nuevamente, tenemos en contra la opinión tanto del Ministerio de Trabajo como del MEF, porque estamos hablando del sector público, y en el sector público nosotros como congresistas no podemos aprobar proyectos de ley que tengan iniciativa de gasto, y este sería un claro ejemplo de ello. Entonces, mi sugerencia es que se vuelva a revisar, que se haga un texto sustitutorio que sea más consciente de lo que queremos ver y hacer, porque evidentemente aquí todos tenemos que ver lo mejor para los trabajadores de ambos sectores, público y privado. Gracias. Gracias, congresista. Para hacer algunas precisiones de todos modos sobre el proyecto que hemos expuesto, sobre el predictamen, sí hay que mencionar que la equiparación del sector privado con el sector público a propuesta del congresista Aragón se recoge en el artículo 1 del texto que ha sido enviado a todos los congresistas. Voy a leerlo para precisarlo y que no se de alguna manera malinterprete. El artículo 1 del predictamen dice: aplicación de la RMB al sector público y privado. Toda persona con vínculo laboral del sector privado o público que cumpla con una jornada máxima legal tiene derecho a percibir como mínimo una remuneración mínima vital mensual. Ese es el artículo 1, por lo cual también esta comisión en este predictamen ha considerado que se busca eliminar la discriminación entre el sector público y privado, que es el núcleo, el corazón de lo propuesto en el proyecto de ley 480-2021 del congresista Aragón Carreño. En segundo lugar, y para precisar y luego darle la palabra, no sé si también querrá hacer uso de la palabra el congresista Montalvo, es precisar
que no se está relegando al Consejo Nacional de Trabajo, pero que no se le puede tampoco dar el último voto a una decisión unilateral. Ya está ocurriendo en estos momentos que la remuneración mínima vital sale a través de decreto que además pasa por el Ministerio de Trabajo, y lo único que está haciendo este predictamen es poner ciertos criterios técnicos que incluyen al propio Consejo Nacional de Trabajo. Es más, específicamente se habla de que tiene que ser un acuerdo por unanimidad para evitar esa unilateralidad y sujetar en todo caso a un solo espacio un tema que podría en todo caso finalmente nunca aprobarse y nunca tendríamos un incremento de la remuneración mínima vital, cuando lo que se busca es que exista siempre y cuando los criterios técnicos lo permitan y en la medida en que los criterios técnicos lo permitan. Es por eso que este predictamen ha hecho esta unión y esta síntesis de ambos proyectos presentados en el predictamen que les hemos alcanzado. No sé si el congresista también Montalvo, autor del proyecto de ley 1588, quiera hacer alguna precisión. Bueno, colegas congresistas, solamente quiere decirlo que aquí no se está determinando la metodología para evaluar. No, si no, estaríamos pues legislando iniciativa de gasto, ¿no? Eso tienen que entender. Por eso que es bueno de repente un texto sustitutorio, pero ya cuando llega al pleno. Entonces yo creo que, colegas congresistas, es importante apoyar este proyecto, pero ya depende de cada uno de ustedes, porque ustedes son los que deciden. Yo pienso que tengan en cuenta que se está determinando la metodología para evaluar. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Ha pedido la palabra nuevamente, me parece, la congresista Tudela Gutiérrez y luego nuevamente el congresista Guerra García. Adelante. Sí, gracias, presidenta. Creo que es importante señalar que sí se está abriendo la puerta a que el Ministerio de Trabajo pueda de manera unilateral hacer aumentos en la remuneración mínima vital. Nadie niega que efectivamente se da vía decreto supremo, pero el procedimiento para poder llegar a ese decreto supremo incluye al Consejo Nacional de Trabajo, el cual emite un informe que es vinculante para poder tomar esa decisión. Así funciona el día de hoy. Y basta con que exista un acuerdo en mayoría para que sea ese acuerdo vinculante. Y lo que está haciendo este proyecto de ley es exigir que el acuerdo sea adoptado por unanimidad, lo cual genera un incentivo perverso para que basta que una persona no esté de acuerdo con la decisión adoptada por mayoría para que el Ministerio de Trabajo pueda tomar una decisión de manera unilateral. Entonces creo que es importante, a través suyo, aclararle a todos los congresistas presentes que sí se está alterando el procedimiento para llegar a una decisión respecto al aumento de la remuneración mínima vital, que abre la puerta a la arbitrariedad del Ministerio de Trabajo, porque al exigir la unanimidad del acuerdo del Consejo de Trabajo, en el fondo se está diciendo que el acuerdo no es vinculante, porque claro, probablemente nunca se llegue a un acuerdo unánime y existe el incentivo perverso para que el Ministerio, a propósito, no apoye la decisión con el fin de poder tomar la decisión de manera unilateral, y eso es peligrosísimo. Además, nuevamente, en honor a la verdad, sí se están estableciendo criterios taxativos para llegar al aumento de la remuneración mínima vital, y esos criterios no cumplen con los criterios técnicos, y así lo ha establecido el propio Ministerio de Trabajo. De hecho, nuevamente, se está estableciendo como criterio la inflación general, que no es un buen indicador para poder determinar el aumento de la remuneración mínima vital, y actualmente se utiliza la tasa de inflación subyacente, que es distinta. Se utiliza entre algunos de los criterios la tasa de crecimiento del PBI, pero como ya señalé, únicamente utilizar la tasa de crecimiento del PBI no es suficiente y cada vez ese indicador tiene más detractores. Lo que se utiliza para poder medir de manera técnica si corresponde o no corresponde un aumento en la remuneración mínima vital incluye la tasa de crecimiento del PBI, pero también la tasa de desempleo, la tasa de formalidad laboral, el ratio entre la remuneración mínima vital y la remuneración promedio nacional, la inflación subyacente y la productividad total de los factores de nuestra economía. Entonces, nuevamente, lo que se está planteando en este predictamen, además de haber recibido las opiniones negativas tanto del Ministerio de Trabajo como del MEF, como de la Cámara de Comercio de Lima, no cumple con los criterios técnicos mínimos para poder llegar a una medición exacta de si corresponde o no corresponde un aumento en la remuneración mínima vital,
y abre la puerta a que el Ministerio de Trabajo en el futuro pueda tomar decisiones unánimes sin, digamos, pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, que es nuevamente el espacio en donde estas decisiones se tienen que consensuar. Y lamentablemente el Ministerio de Trabajo ya ha demostrado que no está dispuesto a consensuar las propuestas y las políticas públicas que pretende aprobar, y lo que se estaría haciendo con este proyecto en el fondo sería avalar y consagrar a nivel legal ese tipo de actitudes. Gracias. Sí, para hacer una precisión y luego darle la palabra al resto de congresistas. Ya existe en la LOF, en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo, esa puerta. La puerta ya está abierta. De hecho, no ha habido acuerdo, creo que jamás, para el tema del aumento de la remuneración mínima vital. Lo hace a través de la LOF, el MTP. Entonces, un poco para hablar de lo que sucede ya en la práctica. Por eso decimos que finalmente este proyecto de ley o este predictamen no afecta ese procedimiento que ya se usa. Tiene la palabra el congresista Guerra García. Gracias, congresista. Me queda la duda de la incorporación del proyecto del congresista Aragón. Usted ha señalado que se ha tomado en cuenta, pero de lo que yo recuerdo no son lo mismo. Creo que son proyectos bastante diferentes y creo que sería importante por lo menos pedirle al secretario técnico que nos dé un resumen en este momento, nos envíe o que nos comente los grandes temas que tenía el proyecto, o de repente pedirle al congresista Aragón eso, porque creo que tienen poco que ver. Sí, gracias, congresista Guerra García. Creo que justo sobre ese tema ha pedido la palabra también el congresista Aragón, que está en línea. Vamos a darle el uso de la palabra a quien es autor de ese proyecto de ley. Congresista Aragón. Está el congresista Luis Aragón Carreño en línea. Ha solicitado la palabra. Bien, mientras tanto, la siguiente persona en la lista es la congresista Vázquez Vela. Tiene la palabra la congresista Vázquez. Gracias, presidenta. Saludo estas iniciativas legislativas del congresista Aragón, porque creo que ya es momento de que la equivalencia del sueldo mínimo no se asuma como tal en el país. Los trabajadores necesitan tener una remuneración mínima vital, de repente no tan numerosa. Sin embargo, evitamos muchas veces la discriminación de los trabajadores, y por eso invoco a los miembros de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de que se vote a favor ese dictamen después de las explicaciones dadas de los compañeros miembros o autógrafos de esta ley. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Arriola. No pide la palabra, presidenta, disculpe. Ha quedado su mano alzada, entonces. Tiene la palabra el congresista Flores. Congresista Alex Flores, adelante. Muchas gracias, señorita Presidente. En realidad, saludar a los autores de estos proyectos de ley que han dado origen al dictamen. Yo creo que es necesario, primero, que se pueda equiparar la remuneración mínima vital que se percibe en el sector privado con el sector público. Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Igualmente también se hace necesario establecer la aplicación, como bien dice el título del dictamen, la periodicidad, los criterios y el procedimiento para determinar la remuneración mínima vital. Yo creo que tenemos que ser conscientes que en nuestro país, en la cual debe ser una de las remuneraciones mínimas vitales más bajas de toda Latinoamérica, es necesario contar con una ley que pueda regir, pueda normar esto de tal manera que se pueda ir incrementando periódicamente, tal como manifiesta el dictamen. Igualmente, presidente, manifestar de que efectivamente, para que no haya esa distorsión
en el sector público, propongo el siguiente texto sustitutorio en la fórmula legal para precisar, en este caso, el texto sustitutorio como disposición complementaria final. Para el caso de los trabajadores del sector público, la determinación de la remuneración mínima vital surte efecto desde el 1 de enero del año siguiente. La justificación de este texto sustitutorio se debe a que, tratándose del sector público, el procedimiento para establecer la remuneración mínima vital debe corresponderse al inicio del año fiscal, ya que necesita ser presupuestada antes de determinarse por medio de un decreto supremo, como bien han manifestado, a diferencia del sector privado, en el que no habría ningún inconveniente para su implementación, por lo que a efectos de no generar falsas expectativas en los trabajadores del sector público, es necesario hacer esta precisión. Por lo tanto, señorita Presidente, pido que se pueda incluir este texto sustitutorio haciendo esta precisión para los trabajadores del sector público. Muchas gracias. De acuerdo, congresista Flores, lo tomamos en cuenta. Tiene la palabra el congresista Burgos. Adelante, congresista. Estimada señora presidenta de la Comisión de Trabajo, por su intermedio a todos los colegas congresistas, es para mí reconfortante ver que existen congresistas que se fijen en los problemas de la población más vulnerable. Yo les puedo mostrar que existen sueldos realmente miserables dentro del sistema de salud del Ministerio de Salud, inclusive de las entidades público-privadas como es Salud, donde los trabajadores, las auxiliares de enfermería ganan menos de una remuneración mínima vital. Entonces yo les pregunto a todos mis colegas congresistas que, a pesar que nosotros podríamos estar siendo remunerados moderadamente como congresistas de la República, si alguien puede vivir con 900 soles y puede cubrir todas sus necesidades básicas. Por lo que saludo este predictamen que busca la igualdad, la no discriminación, sobre todo en una etapa en que el mundo, a pesar que podemos estar de acuerdo o no, o pueden existir posiciones de la aparentemente izquierda o de la aparentemente derecha, o podemos hablar históricamente del Senado, así como en el Senado romano existía pues los nobles, los patricios, también existía los senadores de la plebe. Y es por ello que invoco, más que todo, que tenemos más que al final conciliar con el Consejo Nacional del Trabajo, o porque las medidas económicas a ultranza que se pueden dar, o los indicadores como son la inflación, otros indicadores que existen que pueden ser valederos o no, o técnicamente correctos, el aumento de la remuneración mínima vital. Creo que nosotros somos legisladores y tenemos la posibilidad de actuar de acuerdo a la conciencia de que no se puede vivir con un sueldo mínimo vital tan exiguo para el sector público. Así que yo voy a apoyar el presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, congresista Burgos. Ha pedido la palabra también online el congresista Aragón. ¿Se encuentra ahora sí? Congresista Aragón. Bien, si no está conectado, entonces vamos a ir cerrando las intervenciones. Sí, congresista Montalvo, adelante. Presidenta, yo pediría, Presidenta, un cuarto intermedio, Presidenta, por favor, que me acepte el cuarto intermedio.
Bien, a pedido del congresista Montalvo, entonces, vamos a regresar a evaluación y recogiendo también la intervención del congresista Flores para agregar una disposición complementaria y consensuar con los actores de los proyectos de ley. Pasamos entonces el predictamen para una siguiente sesión. Sí, congresista Guerra García. En el mismo sentido, quisiera añadir y subrayar que hay una opinión en contra del Consejo Nacional del Trabajo, del MEF, del Ministerio de Trabajo. Creo que las opiniones de estos organismos podríamos volver a tenerlas o por lo menos la opinión del MEF, llamarlos, invitarlos acá. No estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de un tema muy importante para los trabajadores, pero también muy importante para la economía de nuestro país. Es decir, creemos que hay que ponerle mucha importancia al tema y también tener la comparación con el proyecto del congresista Aragón, que lamentablemente no hemos podido escucharlo. Gracias. Bien, gracias, congresista. Para precisar, no hay opinión del Consejo Nacional de Trabajo. No hemos recibido. Negativa o positiva, no se ha recibido. Se ha solicitado como lo he expuesto en el predictamen. Bien, congresistas, vamos entonces a aceptar el cuarto intermedio propuesto por el congresista Montalvo y vamos a cerrar la sesión con este último cuarto tema. Señores congresistas, vamos a consultarles la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si ningún señor congresista formula observación, lo vamos a dar por aprobado. Ha sido aprobada la dispensa. Siendo entonces las 6:54, se da por concluida la sesión. Muchas gracias por su asistencia.